Muchas gracias a ti y a todos los presentes. Recordemos la oración, ya que nos vamos a referir al Evangelio, pues hay que pedir primero la ayuda de Dios, ¿verdad? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Concédenos, Dios misericordioso, desear ardientemente, investigar prudentemente, conocer con verdad y realizar con perfección lo que te es grato, para alabanza y gloria de tu nombre. Amén. Amén. Habíamos quedado en el versículo 46, si no me equivoco, ¿verdad? Cuando aparece Natanael. Natanael era originario de Caná, de Galilea. Esa ciudad está a unos 7 kilómetros más o menos al noroeste de Nazaret. Y parece que cuando se iba del lago de Genesaret a Nazaret, se pasaba por Caná. Ya vamos a llegar a las bodas de Caná, así que por eso daba este pequeño dato histórico. Entonces, Jesús vio a Natanael que se le acercaba y dijo de él: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Díjole Natanael: ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael le respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Jesús le respondió: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Mayores cosas verás. Y añadió: en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Este pequeño texto da origen a muchísimas discusiones, porque hay varias cosas que no se dicen y que nos interesaría bastante saber. Natanael era hijo de Bartolomé, hijo de Tolmai, y por eso es que hoy día lo llamamos Bartolomé. Hace poco celebramos la fiesta de San Bartolomé, ¿verdad? Pues es el mismo, este Natanael, que significa su nombre don de Dios. Ahora bien, él se va acercando a Jesús, invitado por Felipe, y Jesús hace esta alabanza tan sorprendente que ha hecho muchísimos comentarios. Por supuesto que nos vamos a saltar tantos comentarios y digamos solo algunas palabras, ¿no? Lo que dice es realmente sorprendente Jesucristo, ¿no? Se va acercando a él y dice: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Fíjese que es curioso porque San Juan, cuando se refiere a sus contemporáneos, siempre los llama judíos, y en cambio a este lo llama israelita. Los expertos dicen que probablemente esto se debe a que San Juan escribe el Evangelio muchos años después de la separación de los cristianos respecto de los judíos, que se va a completar después del año 70. Hasta el año 70 hay dentro de la iglesia una guerra, y bastante dura. San Pablo se queja, y se queja amargamente, entre los judíos que se han convertido en cristianos, pero que siguen siendo judíos. Han cambiado, claro, algunas cosas, ¿no? Aceptan al Mesías, la divinidad del Mesías, pero no pueden renunciar a ser ellos el pueblo escogido, el único en toda la tierra. Y entonces, como diríamos acá, miran por debajo del ala a los demás, ¿no? Y eso, claro, no lo puede aceptar San Pablo, el apóstol de los gentiles. Y de ahí hay una guerra bastante cruel. Fíjense que en la última carta que escribió San Pablo, desde su prisión, unos días antes de que fuese decapitado, se queja, dice: todos me han abandonado. Triste, ¿no? Está en Roma. En Roma hay una comunidad cristiana bastante grande ya. Y sin embargo, a él todos lo han abandonado. Solo está conmigo, dice Lucas, y nombra unas 3 o 4 personas, no recuerdo bien. De modo que la guerra fue muy seria. Pero destruido el templo de Jerusalén,
los judíos se quedaron sin base, porque la religión, como todas las religiones, ¿no? La religión judía está basada en el sacrificio que se hace en el templo de Jerusalén. Y ahora no hay templo, ni hay Jerusalén tampoco, porque la ciudad fue arrasada. Todos los que había allí murieron y fue convertido simplemente en el lugar donde se ponían los soldados romanos. Ahí estaba un centurión y una guarnición, y no había más que romanos en lo que quedó de la ciudad de Jerusalén, que fue harto poco lo que quedó. Todo lo demás fue arrasado. Y eso quedó así, prohibición absoluta de que nadie entrara a la ciudad que no fuese un soldado, hasta comienzos del siglo II, en que volvió a permitirse que entraran civiles a Jerusalén, pero judíos no. Entonces, claro, y ya no va a hablar San Juan de los israelitas, porque los judíos no se llamaban judíos a sí mismos, ¿no? Se llamaban israelitas. Y aquí aparece, ¿no? Parece que la única vez en que San Juan llama a alguien israelita, bueno, así fue como lo llamó Jesús. ¿Y qué significa esta palabra Israel? Es el nombre de Jacob. ¿Se acuerdan del patriarca Jacob? Jacob, después de esa visión extraordinaria que tuvo, y por eso construyó un altar ahí mismo, ¿no? Esos ángeles que subían y bajaban por la escala, todo el mundo habla de la escala de Jacob. Ahí en el Génesis lo pueden encontrar. Y cuando despierta Jacob, dice, este lugar es espantoso, ¿no? Aquí está una presencia especial de Dios. Y por lo tanto hace ahí un altar, ¿no? Para que se recuerde aquello. Y como dice el Génesis, vio la gloria de Dios. Es decir, una manifestación de Dios mismo, ¿verdad? Bueno, Israel significa eso, ver a Dios, el que vio a Dios. De modo que Jacob pasa a llamarse Israel, el que vio a Dios. Y justamente por eso los judíos de aquella época se llamaban a sí mismos israelitas, porque ellos veían a Dios. Claro está, que no es un ver cara a cara, como dice San Pablo, que va a ser al cielo, ¿no? En la Biblia varias veces se dice que el que ayuda al prójimo, por ejemplo, al pobre, al necesitado, ese ve a Dios. Es decir, el que hace el bien, ¿no es cierto? El que hace el bien se asemeja a Dios, que hace bien, hace llover, como dice Jesús, sobre buenos y malos. Y eso lo hace porque, entre comillas, podríamos decir, ve a Dios. Pues ya se dan cuenta ustedes lo que quiere decir, ¿no? Es una metáfora nada más. Entonces, fíjense lo que va a decir Jesús. He aquí un verdadero israelita, o sea, alguien que merece ese nombre. Es alguien que ve a Dios. Es mayor alabanza imposible, ¿no? Es decir, que era tremendamente justo este hombre, ¿no? En quien no hay engaño, añade. Es como una redundancia, ¿verdad? Porque evidentemente, si es un israelita de verdad, no puede haber ningún pecado en él. Tiene que ser un hombre realmente justo. Y esto se ve claramente por la sorpresa de Natanael. En vez de sacar pecho, no inflarse, dice, ¿de dónde me conoces? O sea, no acepta la tremenda alabanza que le ha hecho el maestro, ¿no? Simplemente, ¿de dónde me conoces? Sin ningún título, seco. No le gustó tanta alabanza. Bueno, eso es típico de las personas humildes, ¿no? No acepta que se las alabe. Y aquí muchos teólogos insisten, bueno, como dice San Juan, que todo hombre tiene pecado, también él tiene que haber tenido pecado, ¿no? Pero, como enseña Jesucristo, entre él, ¿se acuerdan? El fariseo y el publicano rezando en el templo. El que no reconoce el pecado, ese no es justificado, pero el que lo reconoce, ese sale justificado. Así que tendría que haber tenido, como toda persona, ¿no? Sus debilidades este hombre, pero las conocía muy bien, y por eso mismo no acepta semejante alabanza. ¿Y qué le va a decir Jesucristo? A ese, ¿de dónde me conoces? Le contesta, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Vaya, tenemos aquí un milagro, ¿no? Porque nadie puede ver una persona a la distancia. Y no solo a la distancia, sino que a través del tiempo. Esto que
este hombre haya estado debajo de la higuera, quién sabe cuándo ocurrió. ¿Y qué pasó debajo de la higuera? Él no lo dice. Natanael, humilde que es, tampoco lo dice. Pero ahí debe haber habido una experiencia especial de Natanael. Imagínense ustedes cómo puede correr la imaginación de los que leen esto y empiezan a tratar de investigar o, digamos, inventar qué fue, que tal vez hizo un voto, tal vez una oración especial, vaya a saber qué fue lo que hizo Natanael debajo de la higuera. Por lo demás, en Israel había muchas higueras y eran muy, muy apreciadas. Y ustedes saben que las higueras llegan a ser muy frondosas. De modo que una manera de ocultarse, por ejemplo, puede ser eso. Recuerdo hace tiempo haber visto una higuera enorme, antiquísima, y de pronto salieron dos caballos debajo de la higuera y no se veía nada. Las hojas llegaban hasta el suelo. Ahora imagínense con el calor del verano en Jerusalén, pues meterse debajo de una higuera era necesidad, ¿no? Absoluta, fresquito ahí debajo de la higuera, se lo pasaba de lo más bien. Bueno, pues algo pasó ahí, pero por supuesto algo místico tiene que haber sido. Inmediatamente cambia Natanael y fíjense lo que responde: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Rabí significa maestro y ese título se daba en Jerusalén, tal como el título de doctor, ¿verdad? Las universidades medievales, al terminar los estudios, daban el título de doctor y doctor significa maestro. Es lo mismo que Rabí. El que ha terminado su instrucción puede enseñarla, entonces es maestro, es doctor. Era un título, por lo tanto. Y se lo confiere Natanael a Jesús, a pesar de que Jesús nunca ha estado en Jerusalén todavía. Se supone que no ha estudiado nada, pero realmente lo que sabe revela, ¿no? Otra cosa distinta, otra cosa superior. Y por eso el rey de Israel es el título del Mesías. Y ya le había dicho, Felipe, hemos encontrado al Mesías. ¿Y se acuerdan que él contestó, y de Nazaret puede salir algo bueno? Santo Tomás comenta que esto quiere decir que por una parte nadie sabía que había nacido en Belén. Y como su niñez y juventud la pasó en Nazaret, por eso lo llaman de Nazaret. Y por otro lado, dice Santo Tomás, este hombre tiene que haber sido muy versado en la Biblia, porque efectivamente de Nazaret nunca ha salido nada. En la Biblia no aparece la ciudad de Nazaret. O no existía, o si existía, pues nunca produjo nada que valiera la pena. En realidad no era una ciudad, era un pueblo bastante chico, ¿no? Pero en fin, así que puede salir algo bueno de Nazaret. Claro, quiere decir que conocía muy bien la Biblia. Acuérdense que Belén también era pequeño, pero la Biblia dice, ¿no? A pesar de ser una ciudad pequeña, de ahí va a salir el Mesías. Pero de Nazaret, nada. Así que él con toda tranquilidad dice, puede salir algo bueno de Nazaret, tal vez con ironía, ¿no? Bien, pero ahora reconoce, algo muy grande pasó, una experiencia muy especial tuvo este hombre debajo de esa higuera, ¿no? Y llama mucho la atención que le digan, tú eres el Hijo de Dios. A menudo los exegetas que estudian estos textos suelen decir que a veces hay frases que se intercalan después, ¿no? Y esta podría ser el caso, porque Jesús, no se declaró Hijo de Dios, lo fue dando a entender poco a poco, y solo al final lo va a decir abiertamente, en los últimos días. Y aquí estamos en el primer día, por así decirlo, ¿no? O casi en el primer día, ¿verdad? Entonces eso del Hijo de Dios sería intercalado, pero a mí no me convence mucho eso porque en la Biblia varias veces se usa esa expresión. A los jueces, por ejemplo, se los llama dioses. ¿Por qué? Porque el juez, al juzgar, está realizando la acción propia de Dios, que es el que va a juzgar a Israel, ¿no? Entonces se los llama dioses. Y también se presenta a Yahvé muchas veces como padre. Es el padre de Israel. Y por lo tanto, Israel es el Hijo de Dios. Por lo tanto, todos los israelitas pueden ser llamados hijos de Dios. Ustedes comprenden que este es un lenguaje metafórico, ¿no?
En cambio, Jesús va a ir poco a poco indicando que en él no es metafórico. El Padre y yo somos uno solo. Ahí ya no hay metáfora que es posible, ¿no es cierto? Es una declaración formal de su divinidad. Pero esto lo va a decir al final. Fue preparando con sus milagros, con sus prodigios, con su doctrina, con su autoridad. Él fue preparando esta declaración. De ahí que muchos racionalistas del siglo XIX nieguen que Jesús haya pretendido ser Dios. Jamás. Bueno, no sé cómo entendieron, cómo leyeron la Biblia, ¿no? Pero está claro en la Biblia, está claro, sobre todo en el Evangelio de San Juan, que es Dios, ¿no? Ya lo vimos al comienzo, ¿no? Al principio existía el verbo. Costó mucho que los romanos aceptasen que Dios verdaderamente, Dios se había hecho hombre, se había encarnado y se había presentado como un hombre común y corriente, ¿no? Jesús de Nazaret. Y Jesús le va a responder con una profecía, ¿no? Que se cumplió, evidentemente. Dice, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Mayores cosas verás. Y añadió, en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. O sea, la escala, ¿verdad?, que hizo que Jacob cambiara su nombre por Israel. O sea, confirma lo que le ha dicho anteriormente, ¿verdad? ¿Y eso se vio alguna vez? Bueno, estrictamente la escala de Jacob no apareció nunca, ¿no? Pero fíjense ustedes, ya en el bautismo apareció como que descendía el Espíritu sobre Jesús. Y luego, obviamente, todos los milagros. Todo el mundo sabe que solo Dios puede hacer milagros, ¿no? Y Jesús hizo milagros, pero por montones. Los evangelios nos relatan unos pocos milagros maravillosos, sorprendentes, como resucitar muertos. Es increíble esto, ¿no? Incluso uno enterrado hacía ya varios días y lo resucitó. Y siempre en nombre propio, ¿eh? Porque todos los que hacen milagros siempre, como quien dice, le echan la culpa a una imagen que tienen o al santo que invocan. San Pedro, el primer milagro que dice, en el nombre de Jesús. En cambio Jesús no, los hace directamente. Quiero, listo. Y ya está. Abríos y ya el ciego abre sus ojos y ve. Y habla. Siempre él, a la tremenda tormenta que hay en el lago, simplemente le dice, cálmate a las olas y se calman. Calla, le dice al viento y se calla el viento. Va. ¿Quién es este que hasta el mar y los vientos le obedecen? Siempre en nombre propio. Solo Dios puede hacer eso. Y nadie más. O sea, él va mostrando paulatinamente su divinidad. Y esto de que se haya visto la gloria de Dios, porque esta escala que vio, ¿cómo se llama?, Jacob, es como un símbolo, ¿no?, de la gloria de Dios. Y de hecho, así la interpretan, ¿verdad?, los judíos de la época de Jesús. Él vio, Israel, Jacob, vio la gloria de Dios. Entonces va a haber eso y mucho más. Y claro, obviamente en la resurrección todos vieron la gloria de Dios, ¿no es cierto?, en Jesús. Y en la ascensión lo ven ascender. De tal manera que se cumplió todo esto, pero claro, no a la manera occidental, porque los occidentales exigimos, ¿no?, que sea al pie de la letra tal cual. Entonces tendrían que haber visto la escalera y los ángeles subiendo y bajando. No, los judíos no piensan así. Los judíos toman la idea, toman el espíritu. Y eso es lo que hay que entender en este caso, ¿no? No materialmente, que aparezcan ángeles bajando y subiendo por la escala, no, sino es ver la gloria de Dios, que se ve sobre todo en los milagros que Él hace. Bien, pasamos al capítulo 2, si les parece, si no hay alguna duda que quieran resolver. Hay una pregunta que alguien hizo que dice,
¿No es el significado del nombre de Israel, comillas, el que se enfrenta a Dios? Porque ese nombre se lo dio Dios a Jacob luego de que éste haya, comillas, vencido en una lucha al ángel del Señor en Peniel. Génesis 32, 22, 30. Claro, fue esa la introducción, digamos, ¿no? Y después Jacob se durmió y cuando despertó vio esta escala y estos ángeles que subían y bajaban. Pero el nombre significa eso, ver a Dios, el que ve a Dios, no lo otro. Eso lo dicen los que saben hebreo, ¿no? Y yo no sé hebreo ni sé arameo, así que no puedo transar la cuestión. Pero siempre he visto eso. Israel tiene ese nombre, el que ve a Sí. Dios. Y hay otra consulta sobre el tema anterior, don Juan Carlos, que dice, esa expresión del Señor, comillas, mayores cosas verás ascender y descender a los ángeles sobre la gloria de Dios. Cierre comillas. ¿Podría ser también una prefiguración de lo que será luego la Santa Misa? Difícil, ¿eh? Pero en fin, de hecho, los padres de la iglesia hacen muchas reflexiones de tipo místico, de tipo moralizante, sobre estos textos, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, vamos a ver la boda de Caná, ¿no? Esa multiplicación del vino, muchos ven entonces el anuncio de la Santa Misa, pero todo eso son comentarios piadosos nada más, ¿no? No puede decirse que eso era lo que el texto quiere que nosotros entendamos. Yo me salto esos comentarios piadosos porque si no todavía estaríamos en la introducción, ¿verdad? Y hay que leer el Evangelio. Sí. Piénsense que el comentario de Santo Tomás es de más de 800 páginas y no terminó, le faltó el último capítulo. Así que, quién sabe cuántas páginas más habría tenido si comenta el último capítulo. Pasemos a las bodas de Caná, que es una maravilla. Fíjense que les ha llamado la atención a muchos comentaristas que si contamos desde el bautismo de Jesús hasta las bodas de Caná, San Juan ha dividido el relato en 7 días. Y claro, como San Juan es extraordinariamente simbolista y los números son siempre simbólicos, eso nos lleva a pensar en que, como quien dice, la inauguración de esta nueva creación que es la redención, repite simbólicamente en estos 7 días, los 7 días que le tomó a Dios crear el universo. Curiosa la analogía, ¿no? Y no sería raro porque es constante en la mentalidad israelita, en la cultura de la época, usar los números como meros símbolos, sin ninguna preocupación por la cantidad real. Un poco como nosotros, ¿no? Uno puede decir, oh, hombre, esto me costó tanto, si me encontré con 1000 dificultades. Por supuesto que el número no importa nada, ¿no? Lo que importa es que le costó mucho, nada más. Pero usamos ese número 1000. Uy, eso pasó hace como 1000 años, dice uno. No, si pasó hace 2 años no más. Pero es que nadie lo toma el número exacto, ¿verdad? Son expresiones. Todavía algo nos queda de ese simbolismo de los números, pero en Israel era muy marcado ese simbolismo. Eso de ayunar 40 días y 40 noches era un símbolo también muy especial. Puede que haya durado 40 días y 40 noches, ¿no? Pero es posible que haya sido un símbolo y no más. Lo mismo, Moisés cuando recibió las tablas en la cima del monte, estuvo allí 40 días y 40 noches. Entonces es posible que el Evangelio haya usado esa expresión para recordar la preparación de Moisés con el Señor para comenzar su gran labor de legislación en Israel. Se preparó en ese ayuno de 40 días y 40 noches en la cumbre del cerro. ¿Ven? Hay muchos de estos símbolos, pero hay que tener mucho cuidado con esos símbolos porque no podemos estar tan seguros de que sea así. En todo caso, este relato, desde la primera vez que San Juan Bautista presenta al Mesías, a Jesús, hasta la boda de Caná, hay 7 días. Es curioso, ¿no? Bien, al tercer día se celebró una boda
en Caná de Galilea. Capítulo 2, versículo 1, ¿verdad? Y la madre de Jesús estaba allí. Jesús también fue invitado a la boda con sus discípulos. Y acabándose el vino, dijo la madre de Jesús a este: no tienen vinos. Jesús le dijo: mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? Aún no ha llegado mi hora. Dijo su madre a los sirvientes: haced lo que él os diga. Estos cinco versículos han hecho correr ríos de tinta, ¿no? Porque realmente es sorprendente todo lo que aquí ocurre. Lo primero que hay que aclarar es que las bodas, según la legislación judía, duraban 7 días. Si la novia era virgen. Si era viuda, duraban 3 días. ¿Y en qué consistía la boda, no? Consistía en que en el primer día, al caer la tarde, recuerden, ellos comían una sola vez al día. Comer lo que se llama comer, ¿no? La mañana, pues un refrigerio y cosas así, ¿no? Durante el día. Pero comer únicamente una vez. Fíjense que Platón pasó por una isla en que vio que sus habitantes comían 2 veces al día. Dijo, ahí no había nadie apto para la filosofía. ¿Qué diría si nos viera a nosotros, no? Platón, lo que comentaría, ¿verdad? O sea, tenemos eso. La tarde caía, empezaba a caer en la hora de las 4 a 5 de la tarde, la hora un décimo. De las 5 a las 6 era la 12ª, y puesto el sol comienzan las tinieblas, ahí comienza la noche, la primera vigilia. Así que entre las 5 y las 6 llegaban los amigos del novio con la novia y la llevaban a la casa del novio, la nueva casa donde iba a habitar el novio. Podía ser la de sus padres o una nueva, eso daba lo mismo, ¿no? Y le presentaban a la novia. Entre los romanos, la novia no podía entrar caminando a la nueva casa. No, el novio la tomaba en brazos. Claro, porque en la ceremonia nupcial primitiva era el rapto de las muchachas. Era un rapto, una pelea, ¿no? Y mientras más apaleados quedaran los muchachos, parece que más querían a las muchachas. Yo no sé cómo sería la cosa, pero en fin, por ahí iba, ¿no? Eso era la fiesta nupcial, era eso. Bueno, en Israel no sé si existía la misma costumbre de que no podía entrar caminando la novia, sino en brazos del novio, porque estaba raptada, ¿se fijan? Quedaba todavía el símbolo. Hasta, no sé, hasta hace muy poco era así, ¿verdad? El novio siempre entraba al lecho nupcial con la novia en brazos, claro, no podía entrar ella caminando, eso no podía ser. Fíjense lo que duran las costumbres, ¿eh? ¿Cuántos siglos? ¿Cuántos siglos? Y sigue la costumbre. Todavía ponemos flores en los cementerios, costumbre romana, pagana, por supuesto. San Ambrosio, por ejemplo, lo prohibió en Milán porque eso daba lugar a borracheras y cosas así, porque no solo se ponían flores, sino que se llevaba comida y bebida, vino, y entonces los deudos terminaban borrachos, y San Ambrosio prohibió eso, lo que le dio gran rabia a Santa Mónica porque estaba acostumbrada a eso, ¿no? Pero claro, ella ya conocía a San Ambrosio, y cuando le dijeron, el obispo dijo esto, bueno, entonces ahí ella acató. Pero parece que era bastante fiera la señora, porque la que armó ahí en el cementerio, porque no la dejaban entrar con el cesto con comida. Bueno, anécdotas de la antigüedad. Entonces, la primera tarde ocurría eso. Gran fiesta, ya. Y esto toda la semana. Y por eso se solían ir agregando nuevos invitados a través de la semana, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Está la Virgen ahí, y la Virgen vive en Nazaret. O sea, a más de 7 kilómetros aproximadamente de Caná. Claro, ella pudo haber viajado en la mañana, llegado a la casa y luego en la tarde participar en la fiesta. Y se quedó por lo visto todos los días, o sea, debe haber sido muy amiga de los padres del novio. Y hay un detalle aquí, ¿se acuerdan que les hablaba yo de que no eran tan pobres José y María? Fíjense que ella va a mandar a los siervos en esa casa como si fuese la dueña de casa.
Y los siervos le hacen caso inmediatamente. Luego no era una cualquiera, ¿no? No era una pobretona que había llegado ahí, ¿no? Ella mandaba en una casa que no era de ella. Vaya. Tiene que haber sido entonces tal vez pariente, ¿no? Y ya vamos a ver un detalle que eran muy ricos los que vivían en esa casa. Bien, entonces llega Jesús y llega ahí y es invitado. Claro, si Natanael era de ese pueblo, al llegar Natanael tienen que invitarlo. No sé si llegó el segundo o el tercer día, no sé. Todas las tardes había esta fiesta, ¿no? Y claro, resulta que llega un grupo de personas que nadie sabía que iban a llegar, porque llega Jesús con sus discípulos, así que pueden haber sido 6 o 7 personas las que llegaron. Aumentó el consumo de vino, ¿no? Y le falló el cálculo y viene la tremenda vergüenza, ¿no? Se les acabó el vino. Entonces la Virgen se acerca a Jesús y le dice, no tienen vino. Oh, y esto ha hecho pensar muchísimas cosas, ¿no? ¿Qué tenía que meterse ella? Si no era la dueña de casa, pero actúa como dueña de casa en todo este pasaje, ¿verdad? Además, qué raro, le dice Jesús, no tienen vino. ¿Y qué me importa a mí? Habría dicho Jesús, ¿no es cierto? Si a mí me dicen eso, no tienen vino, qué lástima. Pero ¿qué me importa a mí? Y de aquí los teólogos dicen, y creo que con mucha razón, esto demuestra que la Virgen ya sabía perfectamente quién era Jesús, porque le está pidiendo directamente un milagro. Y un milagro grande, pues, porque eran muchos los invitados y se había acabado el vino ya. Entonces, antes que pasara la tremenda vergüenza, los novios y sus padres, que Jesús hiciera el milagro. Está claro, está bien claro. Fíjese que cuando se pierde Jesús en el templo, que es un niño de 11 a 12 años, ellos decían los años, pero por año incoado, ¿no? Así que si decían que esta persona tiene 12 años, quiere decir que había cumplido los 11 y estaba en el 12º año de su vida. ¿Se fijan? Esa era la manera de hablar. Entonces se ve claro que Jesús, que la Virgen y San José no saben que Jesús es Dios. Porque si lo hubiesen sabido, no se habrían angustiado, no se habrían salido a la carrera y luego más encima quejarse, ¿no? Hijo, ¿por qué has hecho esto? ¿No sabías que andábamos buscándote? Angustiados, le dice la Virgen. Luego no sabían que Jesús era Dios. Y Jesús le da esa respuesta tan enigmática. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre? ¡Toc! Quedaron ellos, ¿no? Pero ahora no. Ahora se ve que la Virgen sabe perfectamente y por eso no tiene ningún empacho en pedirle el tremendo milagro que va a hacer después Jesús, ¿no? Y la respuesta de Jesús es terrible. Mujer, ¿qué nos va a mí y a ti? Esto está mal traducido, ¿no? En la traducción exacta, el texto que yo estoy consultando también de la Universidad de Salamanca, de los dominicos, Salamanca, pone el texto en griego. Y ahí dice, ¿qué a ti y a mí? Mujer, ¿qué a ti y a mí? ¿Y qué puede significar eso? Ese ¿qué nos va? El nos va se lo puso el traductor. Pero el texto griego dice ¿qué a ti y a mí? Entonces, estos expertos dicen que esa expresión aparece varias veces en la Biblia. Exactamente igual. Y con dos sentidos muy contradictorios. Uno es un sentido de reproche. ¿Qué a ti y a mí? ¿Qué es este lío que me estás metiendo, no? ¿Ah? ¿Cómo es posible? Tú que eres amigo mío, me vienes aquí con esto. Ese es un sentido. Y otro sentido es decir que a ti y a mí, o sea, entre los dos hay identidad absoluta. Pensamos lo mismo, queremos lo mismo, hacemos lo mismo. No hay discordia posible entre nosotros dos. ¿Cuál de los dos sentidos tiene esta frase? Eso depende del tono que usó Jesús. Pero el tono no puede estar escrito. Ahora, por la actitud de María se ve que es el segundo. ¿Qué a ti y a mí? Es decir, está proclamando Jesús algo increíble. La identidad de pareceres entre su madre y él. La identidad de criterios, la identidad de propósitos. Es lo que hoy día queremos que se proclame como dogma nomás. Dogma, ¿verdad? María corredentora. Claro, esta frase apoya
esta interpretación de esta frase, claro está, ¿no? Apoya ese título. Si no hay cisura alguna entre Jesús y María. Esta es una alabanza increíble, ¿no? Absolutamente increíble. Que ella esté total, completamente identificada con su hijo en todo. Eso es lo que quiere decir ese que a mí y a ti. Y luego viene, aún no ha llegado mi hora. Esto parece contradecir lo anterior, ¿no? Pero los expertos dicen, es que hay un problema aquí. Fíjense que los griegos, no sé si se los dije en una de las primeras veces, ¿no? Y los romanos igual, no tenían puntuación, ni signo de exclamación, ni signo de pregunta. Además escribían lo que se llamaba la letra continua, o sea, una letra tras otra, desde el comienzo hasta el final del libro, sin ningún punto, sin ningún capítulo, sin ninguna coma, sin ningún signo de interrogación, sin ningún signo de ninguna clase, ¿verdad? Entonces, ¿cómo había que leer esto? Bueno, había que prepararse para poderlo leer, ¿verdad? Ya está. Entonces, ¿qué pasa si ese aún no ha llegado mi hora va con un signo de interrogación? Eso quiere decir entonces que no hay ninguna diferencia entre los dos. Ella pide el milagro, por supuesto, lo va a hacer. Y así se explica que la Virgen vaya y les diga a los sirvientes, haced lo que Él os diga. Manda. Y manda tan bien que le obedecen inmediatamente. Y como quien dice, se cuadran delante de Jesús para que Jesús les mande. Y Jesús les manda algo tan extraordinario que llenen las hidrias. Bueno, ahí nos pasamos a la segunda línea, ¿no? Bien, fíjense que esta interpretación que les he dado contradice la más normal, que era decir que la Virgen, como quien dice, venció a Dios Padre y obligó a cambiar la hora en que Jesús tenía que hacer el primer milagro. Pero eso, claro, resulta metafísicamente imposible porque Dios es infinito en su sabiduría y nadie le cambia la hora a Dios, ¿no? Nadie puede hacer semejante cosa, ¿no? E imagínense lo importante, el primer milagro. Claro que es cierto que lo que le dice Natanael también es milagroso, ¿no? Pero eso solo lo supo Natanael. Los demás no supieron por qué Jesús decía eso. En cambio, ahora sí, lo va a hacer manifiesto. Entonces resulta difícil entender ese que a ti y a mí como que hubiera una ruptura entre Jesús y María. Eso no puede ser, ¿no? La unidad entre Jesús y María es total. Sobre todo después lo vamos a ver en la crucifixión, ¿no es cierto? Ahí se ve que María está al pie de la cruz. Además, fíjense, ha causado bastante impresión esto que Jesús le diga mamá. En vez de mamá, le dice María, mujer. Ni siquiera le dice María. Pero es que, qué maleducado Jesús, ¿no? Renan, el gran apóstata del siglo XIX, que escribió una vida de Jesús horrorosa, ¿no? Acusa a Jesús de ser un maleducado. ¿Cómo es posible que a su mamá le diga mujer? Pero qué desprecio, ¿no? Por su mamá tiene Jesús. Harto bruto este Renan, ¿no? Meterse a juzgar el lenguaje coloquial de los hebreos del siglo I, cuando él no tenía la menor idea ni de hebreo, ni de arameo, ni de nada, ¿no? Y entonces se mete a juzgar el modo de hablar. Claro, los herejes son increíbles, ¿no? Sí, se chacotean con el texto sagrado, ¿no? Pues, no. Hay que tener mucho cuidado. Piensen que todas las herejías nacen de un texto sagrado. Interpretado, claro, al revés, pero en fin, interpretado. No, no se puede interpretar así. Pues justamente esta misma frase que a ti y a mí, por ejemplo, la dice el profeta Elías, para indicarle a una mujer justamente que están los dos absolutamente de acuerdo en lo que tienen que hacer. La misma frase la usa David, que a mí y a vosotros, cuando habla con sus servidores, los más fieles, que le hacen una pregunta, y él les dice, ¿qué a mí y a vosotros? La misma frase, ¿verdad? Para indicar que hay acuerdo completo, que hay acuerdo total entre esos servidores suyos y él. Esa es la base bíblica de esta interpretación, como les digo, ¿no?
Y el mujer, ¿qué pasa con eso? Bueno, el texto que yo he leído cita muchos textos antiguos, incluso griegos. A la reina Helena de Troya, por ejemplo, hay un subordinado que la trata de mujer. Pero eso es una manera cariñosa y además de mucho respeto. Porque fíjense, tratar de mujer a la reina, a Helena de Troya. Y sí, y eso en griego. Entre los griegos también existía eso. A veces esa calificación de mujer era, por un lado, un homenaje y por otro lado, era de mucho cariño. Y parece que lo lógico sea interpretar así este párrafo. Y también en la Biblia aparece a veces mencionado así, mujer, en vez de darle el nombre. Pero eso como una alabanza y además una alabanza muy cariñosa, que revela un amor muy grande por esa persona, el llamarlo así. Algunos padres de la iglesia han hecho una elaboración mística de esta que es muy buena, digamos, pero es ya una interpretación piadosa, ¿no es cierto? ¿Recuerdan ustedes la primera profecía de la Biblia? En el Génesis, al comienzo del Génesis, se narra el pecado original y viene el castigo. Y ahí Yahvé pronuncia esa profecía. Pongo perpetua enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Ella te aplastará la cabeza y tú acecharás su talón, su calcañal, dice la traducción de bíblica más común, pero antigua, ¿no? Y por eso es que a la Virgen se la presenta pisando la cabeza de una serpiente. Lo han visto en muchas representaciones. Entonces los padres de la iglesia dicen, claro, Jesús en dos ocasiones a su madre la va a tratar así de mujer, para hacernos pensar a todos que esa mujer profetizada por Yahvé en las primeras páginas de la Biblia, se refieren a ella, a la Virgen María. La descendencia de la Virgen María es Jesús. Y la redención aplasta la cabeza de Satanás, ¿no? Y la primera, María. Pero en fin, esa es una interpretación piadosa, pero que realmente es muy bella, ¿verdad? Los sirvientes entonces se ponen a las órdenes de Jesús. Había allí 6 tinajas, versículo 6, ¿no? Para las purificaciones de los judíos, con capacidad cada uno de 2 o 3 metretas. Cada una de las tinajas esas tenía capacidad para unos 40 litros, ¿no? Y eran 6. Saquen la cuenta de la cantidad de vino que les va a regalar Jesucristo, ¿no? Como 600 kilos, 600 litros, digamos, de vino. Vaya, ¿no? Jesús les dijo, llenad las tinajas de agua. Y los sirvientes se habrán quedado pensando, bueno, si lo que falta es vino, no es agua, ¿no? Además, fíjense qué ricos serán estos señores, porque esas tinajas tenían una sola misión, lavarle los pies a las visitas al entrar a la casa. ¿Se acuerdan que Jesús se quejó una vez que un fariseo lo invitó? Y después viene una mujer y le lava los pies con sus lágrimas, y le dice Jesús al fariseo, yo entré a esta casa y tú no me lavaste los pies. Hoy de haberse puesto rojo el fariseo, ¿no? Porque era terrible lo que le estaba ahí diciendo Jesús, ¿no? Qué mal educado, le dijo. Con otras palabras más finas, pero en fin, eso es lo que le estaba diciendo. Aquí este hombre, fíjense, tenía estas digamos, tinajas, hidrias en realidad en griego. Tinajas, claro, entendemos nosotros mejor si decimos tinaja, ¿no? Cada una con capacidad para unos 40 litros o más, ¿no? Y eran 6. Así que vaya la cantidad de litros que había ahí. Digamos, cada metreta tenía 40 litros. 2 o 3 metretas que habían ahí, entonces son 120 o más, 160 litros los que 40. cabían. 40. Según, porque podían ser de distinto tamaño, ¿eh? De hecho, se ha encontrado una en la cual caben 180 litros y está guardada en un museo, no sé dónde, no me acuerdo en este momento. Mi memoria es pésima, así que, pero sí me acuerdo, ¿no? 180 litros.
Vaya la hidria grande esa, ¿no? Y normalmente eran de piedra. Y ahí se guardaba el agua para eso. O sea, este hombre, ¿qué fiestas daría para tener tantos litros nada más que para eso? Para lavarle los pies a sus invitados. Vaya, sí que era rico este caballero, ¿no? Bueno, entonces las llenaron hasta arriba. Entonces les mandó, sacad ahora y llevad al maestresala. Y ellos se lo llevaron. Y ahí, ya no sé, el susto que les habrá dado cuando sacan el agua y resulta que sacan vino. Deben haberse quedado realmente espantados estos tipos, pero en fin, tenían que cumplir, así que llegaron. Apenas gustó el maestresala el agua convertida en vino, que no, como no sabía de dónde era, pero lo sabían los criados que habían sacado el agua, comentario de San Juan, por supuesto, ¿no? Llamó al esposo y le dijo. Se enojó este hombre. Y con razón, porque imagínense lo que va a pasar. Él ha servido el peor vino a los invitados y ahora que ya están todos bastante bebidos, sale el mejor. El papelón del maestro sale bastante grande, ¿no? Así que debe haber estado bastante enojado con todo el asunto este, ¿no? Ya está. Llamó al esposo y le dijo, todos sirven primero el vino bueno y después cuando han bebido bien, el menos bueno, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Me imagino que se lo ha dicho con bastante furia, ¿verdad? Porque quedó mal él, que era el encargado de que todo funcionara bien. Comenta entonces a San Juan, este es el primero de los milagros que hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. ¿Se acuerdan que hemos hablado bastante de la gloria de Dios? Es ese conocimiento maravilloso que nos deja deslumbrados a todos, ¿no? Clara cum laude noticia, ¿no? Un conocimiento brillante que nos deja a todos maravillados. Y por eso entramos, prorrumpimos en alabanza. Mostró entonces su gloria a Jesús, ¿no? Y sus discípulos creyeron en él. Obviamente ya habían creído en él. Claro, por algo, porque San Juan había dicho, este es el Mesías. Pero lo que no se esperaban es que hiciera milagro tan portentoso y sin decir nada. No le dice nada al vino, no le ordena al vino que se convierta, digamos, al agua que se convierta en vino, nada, simplemente sacar y llevarla al maestro Sal. Y ellos que habían llenado las tinajas con agua se encontraron que estaban sacando vino, y además un vino estupendo. Vaya milagro, ¿no? Y claro, tuvieron vino de más para el resto de la fiesta, ¿no? Que ya sabemos tantos días que duraban esas fiestas. Y los discípulos entonces vieron la gloria de Jesús. O sea, comprendieron realmente, este hombre sí que es profeta, ¿no? Este sí que está muy cerca de Dios, porque miren qué cosas hacen. Y qué facilidad, si no se necesita, no necesita hacer un gesto, no necesita decir una palabra, nada, simplemente solo el agua se transformó en vino. Punto. Me imagino que esto se debe haber conocido después en todo el pueblo, ¿no? Ya ha quedado la gente muy, muy asombrada con lo que había ocurrido. Pero Jesús se fue y va a bajar a Jerusalén. Creo que quedan unos minutos nomás, así que después de esto bajó él a Cafarnaúm con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y allí permanecieron no muchos días. Lo único que voy a comentar de este versículo 12 es que Cafarnaúm se va a convertir en la ciudad por excelencia de Jesús. Cafarnaúm es una ciudad muy rica, al lado del lago, con bastante población. Y va a ser maldita por Jesús. Jesús les va a decir, por su falta de fe, que van a ser peor tratados que Sodoma y Gomorra. Y si ustedes van hoy día a Jerusalén, a pesar de haber sido tal vez la ciudad más importante de la zona, hoy no queda nada. Quedan unas pocas ruinas, nada más, de una ciudad que fue la más grande de todas esas zonas, de toda esa zona. ¿Por qué? Porque a pesar de haber puesto él ahí, ¿no? Como quien dice su cuartel general, ¿no? Siempre que vuelva a Galilea, vuelve a Cafarnaúm. Y desde Cafarnaúm sale a hacer
sus recorridos y regresa a Cafarnaúm. Hizo allí cantidad de milagros y Cafarnaúm no aceptó a Jesús como Mesías. Y vino después el castigo, naturalmente, ¿no? Tal como vino a Jerusalén, el castigo de Jerusalén. Y tal como nos está ocurriendo ahora a nosotros con el coronavirus, ¿no? Que tan mal nos hemos portado que bien nos merecemos esta plaga. ¿Se acuerdan que en Fátima la Virgen dice que la Primera Guerra Mundial es castigo de Dios? Y que si no hacen penitencia vendrá una peor. Y vino la peor, ¿no? Bueno, ya ahora tenemos este maldito virus que nos tiene encerrados hace tanto tiempo y las consecuencias van a ser atroces, ¿no? Las consecuencias económicas. Bueno, es castigo de Dios. Tenemos que pensar, ¿no? Y cuando hay eso, acordémonos de Jonás. Jonás predicó que venía el castigo, pero toda la ciudad hizo penitencia y no llegó el castigo. Y Jonás se enojó porque había hecho el loco, ¿no? Ya que anunció el castigo y no hubo castigo. Y Dios lo retó, claro. No puede ser. Si por eso anunció, para que la gente se arrepintiera, bueno, y nosotros nos estamos arrepintiendo, pues la verdad es que no se nota. Una lástima, porque entonces, quién sabe qué iba a pasar. Bien, entonces, las otras, sí, dime. Si me permite, yo tengo una consulta un poco breve, quizás, pero larga. Ya, di San nomás. San Juan es el único evangelista que se refiere a las bodas de Caná, pero quería preguntarle que en el Apocalipsis se refiere a las bodas del Cordero. ¿Hay ahí alguna relación simbólica? No, porque las bodas del Cordero, el Cordero es Jesucristo, ¿no? Sí. Y Jesucristo no se casó en Caná, los que se casaron fueron otros, ¿no? Las bodas del Cordero son Jesucristo con la raza humana, con la especie humana, no no entre un hombre y una mujer cualquiera, ¿no? Que son, si tú quieres, amigos de ¿cómo se llama? De María y de San José. Ahora, el que San José no aparezca hace pensar en que efectivamente ya se había muerto, ¿no? Porque si no, San José habría sido el primer invitado. Pero no, es la Virgen solamente. Luego, algo, tiene que haberse muerto San José. Es lo que dicen los expertos, ¿no? Pero no tiene que ver con las bodas del Cordero. Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias, don Juan Carlos, y muchas gracias a todos ustedes. Bueno, una breve indicación que se me olvidó dar al inicio, que como siempre hemos tenido el asunto de que aparece a las 20 horas el mensaje. Yo me encargué expresamente de poner hoy día que comenzábamos a las 19 horas, ¿ya? Así que, como siempre, nos veremos entonces, así Dios lo quiere, el próximo martes a las 19 horas la próxima semana. Así que todos tengan muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias a ti y gracias a ustedes.